¿Alguna vez han pensado en la iglesia como una construcción, con un plano arquitectónico específico? Hoy vamos a analizar una presentación que propone justamente eso. La idea es que Cristo edificó una sola iglesia, con un diseño muy claro. Así que vamos a desglosar ese plano, empezando, como debe ser, por la primera piedra. Miren, toda la estructura de esta argumentación se sostiene en esta única promesa de Jesús. Aquí dice que las puertas del Hades, que se suele entender como las fuerzas de la muerte, no podrían con ella. Según el material que estamos revisando, esta frase no es solo una promesa, es el cimiento de todo lo que viene después. Y claro, esto nos lleva de inmediato a una pregunta clave. ¿Exactamente quién o qué es esta roca sobre la que se iba a construir la iglesia? Esta es la pregunta fundamental que el texto busca responder. Porque claro, la identidad de esta roca determina toda la base de la estructura. Para encontrar la respuesta, este plano se divide en 5 partes. Primero, la promesa fundacional. Luego, el día de la inauguración. Después, la estructura de liderazgo. De ahí pasamos a las prácticas de adoración y finalmente, cómo se entra a esta construcción. Es un recorrido completito, desde los cimientos hasta la puerta principal. Muy bien, empecemos por el principio. La promesa. Esta primera sección se enfoca de lleno en cómo el material de origen interpreta la promesa de Cristo de edificar su iglesia, en singular, no muchas, sino una sola. Y aquí está el punto central. La presentación argumenta que la roca es el propio Cristo. Sostiene que el foco de la conversación en ese momento no era Pedro, sino la confesión que Pedro acababa de hacer sobre quién era Jesús. Tú eres el Cristo. Por lo tanto, la base, el cimiento, es Cristo mismo. Bueno, si ya tenemos el cimiento, ¿cómo se empieza a construir? Si Cristo prometió una iglesia, ¿cuándo fue que, digamos, abrió sus puertas oficialmente? Esta sección nos lleva a un momento muy específico que se identifica como el día de la inauguración. Aquí hay algo muy interesante, y es el contexto. El día elegido fue Pentecostés. El texto original lo contrasta con la festividad judía de Shavuot, que celebraba la entrega de la ley de Moisés. Para los cristianos, ese mismo día toma un significado completamente nuevo, el descenso del Espíritu Santo, y con él el nacimiento de la iglesia. Y esta es la evidencia clave que se presenta. Justo en el día de Pentecostés, Pedro da este mensaje. Según el texto, este es el momento exacto en que la promesa se hace realidad. La gente empieza a entrar a la iglesia respondiendo a este llamado al arrepentimiento y al bautismo. Una vez establecida, ¿cómo se organiza esta iglesia? Bueno, esta sección la define como un reino y, algo muy importante, aclara quién tiene la autoridad final. El material conecta la iglesia con profecías del Antiguo Testamento, como esta de Daniel. El argumento es que la iglesia no es solo una organización, sino el cumplimiento de la promesa de un reino eterno que Dios mismo establecería. Y en este reino, la estructura de liderazgo es súper clara. La presentación es muy contundente al afirmar que, a diferencia de los reinos de este mundo, aquí no hay un líder humano supremo. La autoridad máxima recae en una sola figura, que gobierna desde el cielo. Y este versículo se presenta como la declaración definitiva que apoya lo anterior. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, se argumenta que la iglesia debe seguir únicamente la autoridad de Cristo, tal como se encuentra en su palabra. Bien, ya tenemos el fundamento, la inauguración y el liderazgo. Pero, ¿cómo funcionaba esta comunidad en el día a día, o mejor dicho, semana a semana? Ahora vamos a ver los actos de adoración específicos que, según este análisis, caracterizaban a la iglesia primitiva. Un detalle clave en el plano es el cuándo. Las principales actividades de adoración, según este modelo, se hacían el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y esto no es un dato menor, se establece como el momento para la reunión en conmemoración de la resurrección. Específicamente, el plano detalla 2 prácticas semanales para ese primer día. Primero, el partimiento del pan o la cena del Señor, para recordar el sacrificio de Cristo. Y segundo, la ofrenda, como un acto de dar de forma planificada. El texto basa esto en pasajes como Hechos 20 y 1 Corintios 16. Y llegamos a la parte final del plano, la puerta. ¿Cómo se hacía una persona miembro de esta iglesia que hemos estado describiendo? El proceso se presenta como una secuencia de acciones muy clara. El camino para entrar, según este modelo, tiene 2 pasos fundamentales. Primero, el arrepentimiento, que es un cambio de mente, de dirección. Y segundo, el bautismo, que se define específicamente como una inmersión total en agua, como un símbolo de sepultura y resurrección. Pero,
¿para qué servía el bautismo? El material de origen destaca 3 propósitos bíblicos. No es solo un símbolo. Se presenta como el medio para obtener el perdón de los pecados, para ser revestido de Cristo y para ser añadido oficialmente al cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, para resumir el plano arquitectónico completo que acabamos de analizar, tenemos una iglesia que fue prometida por Cristo, establecida el día de Pentecostés, que tiene a Cristo como única cabeza, que sigue un patrón de adoración del Nuevo Testamento y a la que se entra por medio del arrepentimiento y el bautismo. Y la presentación termina con esta idea, que más allá de entrar a la iglesia, el llamado final es hacer la iglesia. Se pasa del acto de unirse a un estado de vida a una consagración continua, un sacrificio vivo. La pregunta que nos deja este análisis es, en un mundo con tantas interpretaciones, ¿cómo se ve la aplicación de este plano original en la práctica hoy en día?